En medio del siglo XX, mientras el mundo tambaleara al borde de otra guerra mundial, una fuerza insidiosa comenzó a consolidar su dominio en la Alemania nazi, la Schutzstaffel, más notoriamente conocida como la SS. Establecida en 1925, inicialmente sirviendo como los guardaespaldas personales de Adolf Hitler, esta oscura unidad se metamorfosearía en una de las organizaciones paramilitares más despiadadas y formidables que el mundo jamás haya presenciado. Bajo el escalofriante liderazgo de Heinrich Himmler, la SS expandió su dominio, convirtiéndose no solo en el escudo protector del Führer, sino también en la espada del verdugo. El temido Waffen-SS, la rama militar de la organización, propagó el terror en los campos de batalla, mientras que las unidades cabeza de muerte de la SS vigilaban celosamente los campos de concentración y exterminio, llevando a cabo algunos de los genocidios más horribles de la historia. Sin embargo, ¿quiénes eran los hombres detrás de estos uniformes negros adornados con insignias de cabeza de muerte? ¿Y qué los impulsó a participar y a menudo a deleitarse en tales atrocidades? Recuerde las desgarradoras historias de Auschwitz, Sobibor y Treblinka. Estos no eran solo campos, sino fábricas de muerte, donde millones encontraron su triste destino a manos de la SS. Con métodos que iban desde el trabajo forzado hasta el exterminio sistemático, la SS demostró una brutal eficiencia al llevar a cabo la solución final de Hitler. Mientras avanzamos por este angustioso camino, hacemos eco de las palabras de Primo Levi. Los monstruos existen, pero son demasiado pocos en número para ser verdaderamente peligrosos. Más peligrosos son los hombres comunes. Únase a nosotros mientras corremos la cortina sobre la Schutzstaffel, descubriendo la sombría realidad que se escondía detrás de sus uniformes negros e insignias de cabeza de muerte. Bienvenido al diario de Julio César. Las escuadras sombra, el inquietante ascenso de la SS. En el caos giratorio de la Alemania de Weimar, donde la inestabilidad política y la agitación social eran tan comunes como el periódico matutino, surgió una fuerza que eclipsaría a todas las demás en términos de crueldad e impacto, la Schutzstaffel, mejor conocida como la SS. Originada en 1925 como un mero destacamento de la SA, Sturmabteilung o destacamento de tormenta, la SS fue inicialmente concebida como una unidad de guardaespaldas personales para Adolf Hitler y otros altos funcionarios nazis. Liderada por Julius Schreck y compuesta por solo 8 hombres, esta entidad tuvo de hecho humildes comienzos. Sin embargo, en el crisol de ambición e ideología, estos 8 hombres fueron las semillas de lo que se convertiría en una máquina despiadada y expansiva. La transformación de la SS de guardaespaldas a arquitectos del genocidio tomó varios giros fundamentales, cada uno agregando otra capa de complejidad y poder a la organización. Heinrich Himmler, un hombre tan discreto como cruel, se hizo cargo como su líder en 1929. Bajo su supervisión, la SS se metamorfoseó en un verdadero estado dentro de un estado. Expandió su tamaño, asumió operaciones de inteligencia e inició la policía interna del propio partido nazi. Para 1933, cuando los nazis llegaron al poder, la SS tenía su propia ala de inteligencia, el SD o Sicherheitsdienst. En medio de las sangrientas purgas de 1934 conocidas como la Noche de los Cuchillos Largos, la SS mostró sus colmillos. Su orquestación de las ejecuciones extrajudiciales del liderazgo de la SA dejó en claro hasta dónde llegarían para asegurar el poder. La masacre fue un momento fundamental, separando a la SS de la SA y convirtiéndola en una organización independiente que solo respondía a Hitler. Esa misma independencia era sin precedentes, preparando el escenario para las atrocidades sin control que estaban por seguir. Berlín, el corazón de Alemania, se convirtió en el epicentro operativo de la SS, donde hombres con uniformes negros impecables caminaban con un aire escalofriante de seguridad en sí mismos. No eran meros soldados o incluso oficiales estándar, eran élites motivadas ideológicamente, seleccionadas por sus características arias y la lealtad inquebrantable a la doctrina nazi. Lugares como el castillo de Wewelsburg, una fortaleza renacentista que Himmler imaginaba como el centro ideológico y espiritual de la SS, se convirtieron en centros de entrenamiento
que combinaban rigor militar con rituales arcanos e indoctrinación ideológica. Para el momento en que se promulgaron las leyes de Nuremberg, en 1935, la SS se había convertido en una herramienta clave para hacer cumplir las políticas raciales. No solo protegían a Hitler, ahora eran guardianes de toda la cosmovisión nazi, obsesionados con la pureza de la sangre y cultura alemanas. Las Olimpiadas de 1936 sirvieron como plataforma internacional para mostrar el poder y eficiencia de la SS, pero debajo del barniz de la pompa disciplinada yacían ambiciones más oscuras. Su papel escaló dramáticamente con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Ya no solo una fuerza interna, asumieron roles militares y de exterminio. La formación de la Waffen-SS, una ala armada, les permitió participar en batallas, mientras que unidades como las Einsatzgruppen estaban explícitamente diseñadas para el asesinato en masa. A medida que avanzaba la guerra, la SS se sumergió en búsquedas cada vez más sádicas, desde experimentos humanos en campos de concentración hasta la supervisión de la solución final, el exterminio masivo de judíos. Notoriamente secretos, incluso crearon su propio lenguaje codificado, conocido como SS-Sprache, un léxico que velaba la brutalidad de sus acciones con un distanciamiento burocrático. Engranajes en la máquina, la bizantina red de laberintos de la SS. Si alguna vez has intentado resolver un cubo de Rubik, tal vez hayas tenido una idea de cómo funcionan los sistemas complejos. Cada movimiento cambia el panorama. Cada giro contribuye a la configuración general. Ahora, toma esa complejidad y multiplícala por el peso de la historia y el horror, y te acercarás a entender la estructura organizativa intrincada de la SS o la Schutzstaffel. La SS no era una entidad monolítica. Era un laberinto quimérico de subgrupos y unidades especiales, cada uno con su propia función, etos y cadena de mando. Para adentrarse en este laberinto, primero hay que navegar a través de sus divisiones generales, la Allgemeine SS, la Waffen-SS y la SS Totenkopfverbände. La Allgemeine SS, también conocida como la SS General, era la división más extensa. A mediados de los años 30, con la promulgación de las leyes de Nuremberg, este brazo de la SS esencialmente se convirtió en una fuerza policial paralela, eclipsando a la policía regular alemana tanto en autoridad como en poder. Pero había una trampa. Los miembros tenían que rastrear su genealogía hasta 1750 para probar su herencia aria, una estipulación que llevó la obsesión genealógica a nuevos niveles. Mientras que nosotros podríamos preguntarnos casualmente acerca de nuestros árboles genealógicos, para la Allgemeine SS, la genealogía era una cuestión de pureza ideológica, un rito de paso para participar en la aplicación de la utopía aria. Luego vino la Waffen-SS, la rama militar armada de la SS que cobró vida después del estallido de la Segunda Guerra Mundial. A diferencia de la Allgemeine SS, la Waffen-SS estaba sujeta al OKW, el alto mando del ejército alemán, aunque al final respondía a Heinrich Himmler. Más pragmática en su reclutamiento, incluso incorporó voluntarios de otras naciones europeas, aunque generalmente de territorios ocupados o alineados con los nazis. Conocidos por su temible capacidad de combate y feroces divisiones de Panzer, la Waffen-SS llevaba uniformes camuflados, distintos de los grises planos de la Wehrmacht. Estos uniformes eran tan icónicos que se convirtieron en parte del misticismo de la Waffen-SS, una declaración sartorial de su estatus de élite. Y no olvidemos su saludo distintivo. En lugar del saludo tradicional del ejército alemán, usaban el saludo a Hitler como una afirmación de su lealtad primaria al Führer. Finalmente, llegamos a la SS-Totenkopfverbände, las unidades de cabeza de muerte, responsables de administrar los campos de concentración y exterminio. Comandados por oficiales que ascendieron a través de la Allgemeine SS, se convirtieron en una división separada en 1939. Es curioso y grotesco que el símbolo de una calavera y huesos cruzados fuera un símbolo usado en sus parches de cuello, un sombrío presagio de la muerte que administrarían. Estas unidades no eran solo carceleros, eran ejecutores de una máquina de muerte sistematizada, burócratas del horror que contaban las calorías asignadas a los prisioneros de la manera que un dietista cruel podría hacerlo,
cada cálculo un paso más cerca de la aniquilación de los internos a través del trabajo forzado y la desnutrición. Como un oscuro tapiz tejido con hilos de ambición, ideología y brutalidad, la estructura interna de la SS fue una hazaña de ingeniería organizativa. Es fácil imaginarse a Heinrich Himmler, el fanático silencioso, meticulosamente trazando esta red de poder. Su oficina llena de gráficos detallados, planos arquitectónicos para campos e historias alemanas sobre la tradición germánica. Su famosa frase, «Mi honor es lealtad», no era solo un juramento, era un principio de diseño para el complejo y multifacético monstruo que era la SS. Tinta invisible, los indelebles y no mencionados crímenes de las SS durante el Holocausto. Fue la pluma que trazó el mapa al infierno, una discreta firma de Heinrich Himmler, poniendo en marcha la Operación Reinhard, el plan que establecería campos de exterminio como Treblinka, Sobibor y Belzec. Es casi inconcebible imaginar que un horror tan ilimitado pudiera reducirse a banalidades burocráticas, a clics de máquina de escribir y manchas de tinta. Sin embargo, es exactamente así como las SS orquestaron su sombrío ballet de la muerte, con un cálculo desapegado y una planificación meticulosa. El Holocausto no fue solo una efusión de odio caótico, fue un genocidio sistemáticamente diseñado y ejecutado eficientemente, con las SS en su núcleo. A menudo no se menciona en los discursos públicos la inquietante realidad de que las SS desempeñaron un papel multifacético en el Holocausto. No eran solo ejecutores, sino arquitectos. Tomemos, por ejemplo, los Einsatzgruppen, escuadrones de exterminio móviles que se movían como sombras vengativas detrás del avance del ejército alemán, encargados de asesinar a judíos, gitanos y otros grupos. Armados con listas preparadas con antelación, entrarían en las ciudades con una misión de purificar. En lugares como Babi Yar, cerca de Kiev, masacraron a más de 33.000 judíos en solo 2 días. Sus informes, documentados con un lenguaje burocrático escalofriante, se enviaban de regreso a Berlín, como si estuvieran registrando gastos de negocios en lugar de contabilizar asesinatos masivos. Las SS Totenkopf Verbände supervisaban los campos de concentración y centros de exterminio, pero estas unidades de la cabeza de la muerte no eran meramente custodios de la muerte, eran cultivadores. Auschwitz, un nombre que se ha vuelto sinónimo del Holocausto, estaba bajo su vigilancia. Auschwitz no era solo un lugar donde se terminaban vidas, era un laboratorio perverso donde se realizaban experimentos médicos, a menudo liderados por médicos de las SS como Josef Mengele. Aquí, la perversa fascinación nazi por la eugenesia encontró un oscuro patio de juegos. Desde experimentos de esterilización hasta estudios que llevaron a un sufrimiento incalculable, las SS presidieron un imperio de sadismo científico. Incluso el gas Zyklon B, utilizado en las cámaras, tenía su despliegue supervisado por el personal de las SS, hombres que luego insistirían en que simplemente estaban siguiendo órdenes. Luego estaban los transportes, los largos y desgarradores viajes que llevaban a millones a sus muertes, el Reichssicherheitshauptamt, o la Oficina Principal de Seguridad del Reich, era un cuerpo controlado por las SS, responsable de coordinar las deportaciones masivas a campos de exterminio. Estas no eran asignaciones arbitrarias, se orquestaron con cruel precisión. Los nombres se tachaban de listas, mientras las familias eran separadas y amontonadas en vagones de ganado, a menudo pasando días en condiciones inimaginables. Los oficiales de las SS que recibían estos trenes al llegar implementaban lo que denominaban fríamente el proceso de selección, decidiendo quién sería llevado inmediatamente a la muerte y quién sería temporalmente salvado para trabajos o experimentos. Heinrich Himmler, hablando a una reunión de oficiales de las SS en 1943, famosamente dijo: «Esta es una página de gloria en nuestra historia, que nunca ha sido escrita y nunca será escrita». Se refería a la exterminación masiva de judíos, un tema tan vil que incluso entre su círculo interno a menudo solo se discutía en eufemismos velados. El silencioso encantador, Heinrich Himmler, el titiritero detrás de la marioneta SS. Heinrich Himmler no era una figura imponente a primera vista.
con sus gafas posadas precariamente en su nariz y un comportamiento que podría confundirse con el de un bibliotecario de carácter apacible en lugar de un asesino despiadado, ¿no te parecería el cerebro detrás de algunos de los crímenes más horripilantes de la historia? Sin embargo, a menudo se dice que las aguas tranquilas son profundas, y la quietud de Himmler ocultaba un abismo de oscuridad insondable. Himmler era un hombre impulsado por ideologías retorcidas, pero también era un hombre que prestaba mucha atención a los detalles. En su mundo, el diablo no estaba solo en los detalles, el diablo eran los detalles. Fue Himmler quien vio la SS no solo como una organización, sino como una orden caballeresca, una hermandad oscura unida por un sentido perverso de lealtad y una visión distorsionada para el futuro. Se inspiró en los caballeros teutónicos medievales, viéndose a sí mismo como un cruzado moderno defendiendo la raza aria. Casi podrías imaginarlo en una época diferente, estudiando pergaminos y manuscritos. De hecho, Himmler incluso creó el Ahnenerbe, un grupo de reflexión SS para sumergirse en investigaciones arqueológicas y culturales para legitimar la ideología nazi. El Ahnenerbe organizó expediciones a lugares remotos como el Tíbet en busca de raíces arias, como si la historia misma pudiera reescribirse con una pala y un pincel. Sin embargo, fue en los reinos del terror y el control donde Himmler realmente dejó su huella. La Gestapo, la policía secreta y el Sicherheitsdienst, la agencia de inteligencia, fueron llevados bajo su dominio, convirtiéndolo en el segundo hombre más poderoso de Alemania. Su alcance no se limitó al ámbito de lo abstracto o lo secreto. Fue Himmler quien organizó los campos de exterminio masivo, quien coordinó los Einsatzgruppen, los escuadrones móviles de asesinato que siguieron a la Wehrmacht en el frente oriental. Era tanto un burócrata como un verdugo. Bajo sus órdenes se guardaron minutos de las reuniones, se registraron detalles y se mantuvieron estadísticas. Esta meticulosa llevanza de registros convirtió al Holocausto no solo en una atrocidad, sino en una atrocidad administrada burocráticamente. Si alguna vez hubo un testimonio de la doble naturaleza de Himmler, parte ideólogo, parte administrador, fueron los infames discursos de Posen de 1943. Aquí, hablando ante una reunión de líderes de la SS, Himmler inusualmente reveló la escala y el alcance del Holocausto, llamándolo una página de gloria que nunca se escribiría. Es escalofriante pensar que Himmler veía gloria en la muerte orquestada y lo consideraba un tema no solo para conversaciones susurradas, sino para una especie de artesanía demente. También fue Himmler quien, al darse cuenta de que la derrota de Alemania era inminente, intentó negociar con los aliados en 1945, llegando incluso a reunirse con el conde Folke Bernadotte de Suecia. El hombre que había orquestado la muerte a una escala inimaginable, ahora buscaba ser un intermediario de la vida, como si tal cosa estuviera dentro de su ámbito moral. Estas acciones llevaron a su arresto por las fuerzas británicas, y poco después, al darse cuenta de que la justicia se estaba apretando, tomó cianuro para evitar enfrentarse al juicio que tan ricamente merecía. El cáliz envenenado, cómo los elixires ideológicos nutrieron la cruzada oscura de las SS. Imagina una asamblea de hombres, sus ojos brillando con un fervor que desafía una simple explicación, reunidos en antiguos castillos llenos de simbolismo medieval. No, esto no es una reunión clandestina de una sociedad secreta de una novela de Dan Brown. Este era el castillo de Wewelsburg, el centro ideológico y espiritual de las SS, donde Heinrich Himmler imaginó reavivar la antigua caballería de los caballeros teutónicos, pero marinada en una mezcla tóxica de ideología nazi. En estas cámaras, llenas de versiones retorcidas del folclore germánico y artefactos históricos distorsionados, las SS no solo nacieron, fueron bautizadas e indoctrinadas, alimentadas no solo con alimento para el cuerpo, sino veneno para el alma. La indoctrinación ideológica de las SS comenzó mucho antes de que pusieran un pie en el castillo de Wewelsburg. Sus rituales de iniciación llevaban las características de una hermandad caballeresca y retorcida. Los reclutas tenían que demostrar su ascendencia aria hasta el año 1750, como si la pureza de la sangre pudiera de alguna manera traducirse en nobleza de propósito. Y luego venía el juramento,
una lealtad eterna a Adolf Hitler y a Heinrich Himmler, quien, en su papel como Reichsführer SS, desempeñaba el papel de gran maestro en esta perversa reimaginación de una orden de caballería. Con juramentos prestados y dagas adornadas con runas SS en mano, estos hombres no solo se habían unido a una organización, se habían alistado en una cruzada oscura, una misión impía sancionada por una ideología retorcida. Es una cosa unirse a una organización y otra muy distinta, interiorizar sus doctrinas. La formación de las SS fue mucho más allá del acondicionamiento físico y la estrategia militar. Incluyó una gran dosis de educación ideológica. Las escuelas de las SS, como las SS Junkerschulen, se convirtieron en los crisoles donde la ideología se infundió en la médula misma de los reclutas. Aprendieron a verse a sí mismos como la vanguardia de la raza maestra, ordenados para imponer un nuevo orden basado en la pureza racial y el gobierno autoritario. Se enseñaban materias como ciencia racial, donde teorías dudosas se presentaban como bases factuales para prejuicios arraigados. Mitos, leyendas e interpretaciones deliberadamente distorsionadas de la historia se incorporaron al plan de estudios, diseñado para reforzar la noción de supremacía aria. Fue una educación en fanatismo, una universidad de odio. Luego vinieron los ejercicios de campo, pero estos no fueron simples juegos de guerra. En territorios ocupados, los Einsatzgruppen, compuestos principalmente por oficiales de las SS, practicaron lo que se les había enseñado. Fueron evaluados no solo por brillantez táctica, sino también por pureza ideológica, evaluados sobre cómo podían ejecutar eficientemente las políticas raciales de exterminio y desplazamiento. Fue una pasantía en atrocidad, un curso práctico en subyugación, y fueron aprendices rápidos. El mejor arma política es el arma del terror, observó una vez Heinrich Himmler, impartiendo esta sabiduría a sus oficiales de las SS. El concepto de Weltanschauungskrieg, o guerra ideológica, estaba profundamente arraigado en la ideología de las SS. Esto iba más allá de la simple propaganda. Era una perspectiva que les permitía cometer actos impensables sin un ápice de duda o un ápice de compasión. Se convirtieron en verdaderos creyentes, hombres que pensaban que estaban participando en una gran misión histórica. Para ellos, las SS no eran simplemente una tarea, era una unción. La hidra de muchas cabezas, la siniestra versatilidad de las SS. Imagina una hidra, con sus múltiples cabezas retorciéndose, cada una funcionando de manera independiente, pero siendo parte de un monstruo completo. Así eran las SS durante la Segunda Guerra Mundial. Una organización con múltiples roles, cada uno perturbadoramente eficiente por derecho propio. Parecía como si las SS fueran diseñadas para ser una navaja suiza del horror, cada función cuidadosamente afinada para infligir el máximo daño. Ningún papel era demasiado grande o pequeño, ninguna misión demasiado elevada o humilde, siempre y cuando promoviera la causa del Reich. Cuando el telón del conflicto se levantó en septiembre de 1939, las SS ya eran una máquina de opresión bien engrasada dentro de Alemania, pero la guerra les ofreció nuevos teatros de operaciones. En Polonia, los Einsatzgruppen, escuadrones especiales de asesinato de las SS, sirvieron como precursores de una tragedia europea más amplia. Inicialmente encargados de eliminar a líderes políticos e intelectuales para decapitar la sociedad polaca, pronto desempeñarían un papel fundamental en el Holocausto, masacrando a cientos de miles de judíos y otros. No eran soldados sin rostro apretando gatillos. Eran hombres que asistían a conferencias sobre pureza racial, que llevaban pequeños libros con los preceptos de su tóxica ideología en los bolsillos de sus uniformes, como si fueran textos sagrados que justificaran sus actos impíos. Sin embargo, las SS no se conformaban con ser simplemente la espada, también buscaban ser el escudo del régimen nazi. Estaban detrás de la vigilancia interna que mantenía al pueblo alemán en línea, imponiendo conformidad ideológica y reprimiendo el disentimiento. La Gestapo, o la policía secreta del Estado, operaba bajo el paraguas más amplio de las SS, arrancando a los enemigos del Estado con escalofriante eficiencia. El simple acto de escuchar una emisora extranjera podía llevar a un golpe en la puerta, un golpe que anunciaba desaparición, interrogatorio o peor. Cada aspecto de la vida estaba bajo escrutinio, cada desviación era una amenaza potencial, y las SS
servían como el ojo que todo lo ve, observando, juzgando y a menudo ejecutando. Y luego estaban los campos de concentración, un grotesco universo en sí mismos, operados con una eficiencia industrial que desmentía el caos del sufrimiento humano en su interior. Fueron las SS quienes dirigieron estos campos a través de sus SS Totenkopfverbände, o unidades de la cabeza de la muerte. Fueron responsables de todo, desde los trenes que llegaban llenos de aterrado cargamento humano hasta la orquestación del trabajo forzado y la exterminación sistemática. Dachau, Auschwitz, Sobibor, nombres que aún nos envían escalofríos, eran administrados como si fueran fábricas, siendo las vidas humanas su materia prima y su producto final la muerte. El personal de las SS que administraba estos campos a menudo vivía con sus familias en residencias justo más allá del alambre de púas, como si gestionar la aniquilación fuera un trabajo de 9 a 5 que no interfería con la vida doméstica. «Los ojos del mundo están sobre ustedes», dijo Eisenhower a sus tropas el día D, pero los ojos de las SS estaban enfocados en otro lugar, en un plan secreto para evacuar y destruir campos de concentración para ocultar sus crímenes en bolsillos de resistencia que aún necesitaban ser reprimidos y hacia el final en inútiles últimos intentos contra una marea que había cambiado. Incluso cuando su mundo se derrumbaba, las SS seguían fanáticamente devotas a su causa, luchando hasta la última bala y en algunos casos participando en la destrucción organizada de pruebas de sus propios crímenes. El abismo más allá del uniforme. Una oscura odisea a través de los crímenes de guerra de las SS. Imagina por un momento una organización tan sumida en la crueldad que convirtió lo inimaginable en lo rutinario. Imagina a oficiales de las SS que parecían soldados comunes, uniformes planchados, botas pulidas, insignias brillantes, pero cuyas acciones provenían de las profundidades más oscuras de la malevolencia humana. Los crímenes de guerra de las SS no fueron meras aberraciones, fueron horrores sistematizados que se desplegaron como una lenta y inexorable nube oscura en el paisaje de Europa. Comencemos con los Einsatzgruppen, los notorios escuadrones móviles de exterminio. Fueron los pioneros letales de las SS en el frente oriental, siguiendo a las avanzadas tropas alemanas. En lugares como Babi Yar, cerca de Kiev, estos escuadrones masacraron a decenas de miles de judíos, gitanos y otros considerados indeseables. Estos no eran números abstractos, eran hombres y mujeres. Las ejecuciones eran tan masivas que el suelo ondulaba, un grotesco fenómeno causado por el asentamiento de las fosas comunes. Pero el asesinato masivo fue solo un grotesco tono en un escalofriante espectro de atrocidades. Las SS desempeñaron un papel fundamental en la explotación del trabajo forzado. Industrias como IG Farben, Krupp e incluso Volkswagen utilizaron trabajadores que fueron explotados hasta la muerte bajo supervisión de las SS. Estas eran las manos que construyeron el Tercer Reich, pero eran manos encadenadas, hambrientas y exhaustas. Hombres como Oswald Pohl, el jefe de la oficina económica y administrativa de las SS, gestionaron meticulosamente estos horrores como si fueran simplemente líneas en un libro contable, ignorando el costo humano. Y luego estaban los experimentos médicos, actos tan viles que parecían pertenecer a un reino más allá de la comprensión humana. El doctor Joseph Mengele en Auschwitz se convirtió en una figura sinónima de esta oscura ciencia, llevando a cabo experimentos que iban desde la esterilización hasta el estudio de gemelos, que a menudo resultaban en sus muertes. Los experimentos eran sádicos, carentes de valor científico y se basaban completamente en el sufrimiento humano. Una cita atribuida a Mengele revela la fría indiferencia. Cuanto más hacemos por ti, menos pareces creer que lo estamos haciendo. Otro capítulo en esta lamentable letanía es la participación de las SS en la toma de rehenes y asesinatos en represalia. Pueblos como Oradour-sur-Glane en Francia y Lidice en Checoslovaquia fueron borrados del mapa como actos de castigo colectivo. Hombres y mujeres fueron asesinados, sus hogares quemados, sus historias aniquiladas. Las SS no solo querían subyugar, buscaban borrar, negar a comunidades enteras su lugar en la narrativa humana. Para que no pensemos que esta oscuridad estaba confinada a unas pocas almas depravadas, considera el informe Jäger, un documento interno de las SS que detalla los asesinatos masivos
llevados a cabo por una unidad Einsatzkommando en Lituania. El informe tabula escalofriantemente el número de personas asesinadas, desglosadas por categoría, hombres, mujeres, ancianos, como si fueran meras estadísticas. Esta era la burocracia del mal, una aniquilación sistematizada, gestionada con el tipo de meticulosidad que uno podría asociar con un informe anual corporativo. Balanzas de justicia, el crepúsculo del juicio de las SS. Si la guerra fue un extenso y espeluznante tapiz de sufrimiento humano, entonces los juicios posteriores a la guerra fueron un intento, aunque insuficiente, de entrelazar una narrativa de justicia en un tejido manchado por atrocidades indelebles. Los juicios de Nuremberg, que comenzaron en noviembre de 1945, se convirtieron en los más emblemáticos de estas búsquedas judiciales, sentando las bases para un ajuste de cuentas global que trascendió la simple venganza. En la gran sala, donde los ecos de innumerables voces reverberaban en paredes revestidas de madera y cortinas de terciopelo, hombres que una vez orquestaron crímenes de una escala incomprensible, ahora eran los acusados. Entre ellos estaba Ernst Kaltenbrunner, el oficial de las SS de mayor rango en enfrentarse al juicio en Nuremberg. Ver a este hombre, que supervisó gran parte del Holocausto como jefe de la Oficina Principal de Seguridad del Reich, intentando justificarse, fue un ejercicio en la absurdidad. Su eventual condena a muerte por ahorcamiento fue un momento tanto satisfactorio como perturbador. Satisfactorio porque parecía que se había hecho justicia, pero perturbador porque el castigo nunca podría ser proporcional a los crímenes. Los juicios de Nuremberg establecerían el precedente para el principio legal de responsabilidad de mando, donde los oficiales superiores podrían ser responsables de los crímenes cometidos por subordinados si tenían conocimiento y no actuaron para prevenirlos. Este principio sería invocado una y otra vez en juicios posteriores a oficiales y personal de las SS, tanto en Alemania como en el extranjero. Pero ¿qué pasa con los soldados rasos, los de menor rango de las SS? El destino de esos hombres se desarrollaría en salas de juicio más pequeñas en toda Europa y las Américas, extendiéndose durante décadas, incluso en el siglo XXI. En 1961, Adolf Eichmann, el arquitecto logístico detrás de las deportaciones masivas a campos de exterminio, fue capturado en Argentina por agentes israelíes. Su juicio en Jerusalén, que fue transmitido globalmente, grabó en la memoria colectiva la banalidad del mal, una frase acuñada por la teórica política Hannah Arendt. Eichmann, quien se describió a sí mismo como un simple engranaje en la máquina, fue ejecutado en 1962, dejando al mundo reflexionar sobre la horripilante idea de que el asesinato masivo podría ser obra de burócratas, marcando diligentemente listas de comprobación. Otros juicios también incluirían otros tipos de responsabilidad, no solo la retribución, sino también la restitución. El Acuerdo de Luxemburgo de 1952 fue un acuerdo histórico que obligó a Alemania Occidental a pagar reparaciones a Israel y al pueblo judío, un reconocimiento financiero, aunque insuficiente, de los horrores perpetrados por entidades como las SS. Curiosamente, no todos los miembros de las SS enfrentaron los juicios. Tomemos el caso del Dr. Josef Mengele, el ángel de la muerte de Auschwitz. A pesar de la implacable persecución del Mossad y otras agencias, eludió su captura, viviendo sus días en América del Sur antes de morir en un accidente de natación en 1979. Su escape fue un recordatorio incómodo de que el largo brazo de la justicia, aunque expansivo, tenía sus limitaciones. Luego estaban aquellos como Otto Skorzeny, un SS Obersturmbannführer famoso por rescatar a Benito Mussolini de su cautiverio. Aunque fue absuelto en Nuremberg, se involucró en organizaciones subterráneas posteriores a la guerra y fue incluso consultado por algunas agencias de inteligencia, dejando a uno reflexionar sobre la inquietante elasticidad de la moralidad en los corredores del poder. Soldados de la periferia, la paradoja de los voluntarios extranjeros en las Waffen-SS. Mientras el drama de la Segunda Guerra Mundial se desplegaba como un lúgubre tapiz a lo largo de Europa, una subtrama peculiar estaba tomando forma, a menudo pasada por alto, alejada de la narrativa principal dominada por la Wehrmacht y los círculos internos de los nazis.
Esta es la extraña y paradójica historia de los voluntarios extranjeros en las Waffen-SS, una historia que baila en los límites de la lealtad y la supervivencia, la identidad y el pragmatismo. El reclutamiento de voluntarios extranjeros en las Waffen-SS comenzó con seriedad alrededor de 1941. Ya la maquinaria de guerra estaba arremolinándose por Europa y se necesitaban soldados frescos con urgencia. En un giro irónico, las SSS, fijadas racialmente, abrieron sus filas a lo que una vez consideraron grupos inferiores. La lógica era fríamente utilitaria. La mano de obra disminuía y las alianzas políticas se forjaban en arenas movedizas. Desde los finlandeses en el norte hasta la división Charlemagne francesa, desde la división Galicia ucraniana hasta los voluntarios de los Balcanes, el tejido de las Waffen-SS se estaba convirtiendo en un complejo entramado de etnias y nacionalidades. Ahora, uno podría preguntarse qué llevó a estos hombres a unirse a una organización notoria por su celo ideológico despiadado. Para algunos, fue una mezcla de sentimientos anticomunistas y el atractivo de una nueva Europa bajo los auspicios nazis. Hombres como Leon Degrelle, un activista político belga convertido en voluntario de las Waffen-SS, vieron la lucha como una extensión de sus propias luchas nacionalistas. En uno de sus discursos, Degrelle declaró audazmente: «Me voy, cuídense de Bélgica. Sigo siendo valón y belga, pero lucharé en el frente oriental como europeo». Para otros, unirse a las Waffen-SS fue una jugada desesperada por sobrevivir o recibir un mejor trato bajo ocupación. Aún otros fueron influenciados por la propaganda, sus mentes adornadas con imágenes de valientes guerreros luchando por una causa mayor. Los reclutadores de las SS, plenamente conscientes de los ingredientes volátiles que estaban mezclando, utilizaron materiales propagandísticos específicos, como folletos escritos en varios idiomas y películas que se conectaban con el folclore e historia locales. Estos métodos alimentaron la compleja red de motivaciones, haciendo de cada división extranjera una curiosa mezcla de ideologías e intenciones. A medida que estos voluntarios se integraban, o algunos podrían argumentar, absorbidos en las Waffen-SS, se sometieron a intensas sesiones de entrenamiento destinadas a moldearlos en el soldado SS arquetípico. Pero la realidad era mucho más matizada. A pesar de llevar uniformes similares adornados con el infame insignia de la cabeza de muerte, muchas unidades extranjeras estaban mal equipadas y recibían menos privilegios que sus homólogos alemanes. Las luchas que vieron no fueron menos brutales, a menudo desplegadas en algunos de los teatros más horribles de la guerra, ya fuera el laberinto congelado del frente oriental o las murallas colapsantes en Francia durante la invasión aliada. A medida que la guerra declinaba y las mareas cambiaban, estos voluntarios extranjeros se encontraron atrapados en un imperio en colapso. Algunos, como los restos de la división Charlemagne francesa, enfrentaron la espantosa batalla por Berlín, luchando hasta el amargo final en una ciudad ya consignada a las ruinas. Otros intentaron huir de vuelta a sus tierras natales, solo para encontrarse con varios destinos: juicios, ejecuciones o una vida de ostracismo. A la sombra de las runas, el ocultismo y anatomía estética de las SS. En los anales de la historia oscura, pocos símbolos han evocado tanto horror y desdén como las runas gemelas de las SS. Estos signos, que se asemejan a dos rayos gemelos, representaban algo más que simplemente dos letras. Eran la fórmula alquímica que fusionaba mito, misticismo y malicia en una sola y escalofriante marca. Heinrich Himmler, un hombre tan intrigado por lo arcano como por el arte de la exterminación, imaginó las SS no solo como una unidad militar, sino como una orden esotérica, fundamentada en un pastiche oscuro de mitos arios, leyendas teutónicas y pseudociencia complicada. Himmler quedó cautivado por la idea de revivir una antigua herencia aria, rica en códigos guerreros, rituales secretos y símbolos sagrados. Su ideología, tan esotérica como maniática, se inspiró en diversas prácticas ocultistas y en la tradición rúnica. Se dice que a menudo visitaba el castillo de Wewelsburg, un lugar que pretendía convertir en el Camelot de las SS, donde se cree que se entregaba a una variedad de ceremonias místicas. Las runas dobles no eran simples afectaciones, fueron cuidadosamente seleccionadas de las runas Armanen, un conjunto popularizado por el místico austriaco Guido von List.
El trabajo de Liszt se consideraba una interpretación esotérica de los alfabetos rúnicos del antiguo nórdico, aunque estaba lejos de ser históricamente preciso. Sin embargo, Himmler y su círculo interno quedaron cautivados por el misticismo que rodeaba a este símbolo esotérico, interpretándolo como un símbolo de dualismo, creación y destrucción, vida y muerte, poder y deber. Es como si creyeran que al usar estos signos podrían canalizar alguna energía cósmica que legitimaría sus actos de violencia sin precedentes. Y no olvidemos la infame Totenkopf, o el distintivo de cabeza de muerte, una calavera espeluznante que adornaba las solapas del cuello de las unidades SS encargadas de administrar campos de concentración y exterminio. Este símbolo mórbido, más que cualquier otro, era una representación gráfica y clara del total desprecio de las SS por la vida humana. Aunque las calaveras históricamente habían sido utilizadas en el simbolismo militar, en el contexto de las SS adoptaron un significado más malévolo, uno que miraba al mundo desafiante como si dijera: somos los arquitectos de la muerte y no nos avergonzamos. Sin embargo, el repertorio de símbolos de las SS no se limitaba a lo místico o lo mórbido. Banderas, himnos y juramentos fueron cuidadosamente diseñados para imbuir a la organización con un sentido de deber sagrado. Las bodas y nacimientos en las SS estaban cargados de elementos ritualísticos que buscaban propagar descendencia racialmente pura. Incluso sus infames uniformes negros, diseñados por los miembros de las SS Karl Diebitsch y Walter Heck, no eran solo una cuestión de estética, sino una representación de la seriedad mortal y el compromiso casi religioso esperado de cada miembro. El mismo Himmler afirmó: «El negro es nuestro color, negro el símbolo de la batalla y del comienzo de todas las cosas, y por eso es bueno». El archivo oculto, siguiendo la pista de las SS en los laberintos de la memoria colectiva. La historia de las SS no termina con la caída del Tercer Reich, ni con el sonido de las llaves del carcelero encerrando a sus criminales. En cambio, su legado se despliega como un tapiz oscuro en el telón de fondo de la historia moderna. En los rincones de la investigación académica, dentro de la solemnidad silenciosa de los memoriales y en los expansivos y a menudo polémicos debates públicos. En el ámbito académico, las SS sirven como estudio de caso para algunas de las preguntas más inquietantes sobre el comportamiento humano. Los académicos examinan meticulosamente un océano de documentos de archivo, correspondencias y testimonios orales para diseccionar la mecánica de esta organización antaño temida. Los éticos y psicólogos también luchan con la pregunta de cómo personas aparentemente comunes se convirtieron en agentes de una crueldad inimaginable. Es un enigma que resonó en los escritos de pensadores como Hannah Arendt, cuya noción de la banalidad del mal buscaba entender cómo los marcos institucionales podían deshumanizar tan efectivamente tanto al perpetrador como a la víctima. Pero mientras los académicos escriben volúmenes, los memoriales ofrecen un tipo diferente de narración, una narración de contemplación silenciosa. Lugares como Auschwitz, Sobibor y Treblinka sirven como monumentos sombríos, no solo para las víctimas, sino también como marcas indelebles de los crímenes de las SS contra la humanidad. Aquí, la narrativa no es de palabras, sino de presencia, del vacío inquietante de los cuarteles abandonados y las cámaras de gas, y del silencio pesado que se cierne sobre campos donde miles fueron ejecutados. Los visitantes, incluidos los descendientes de los miembros de las SS, a menudo comentan sobre una sensación inefable, como si el aire mismo todavía diera testimonio de las transgresiones que ocurrieron allí. Ahora, más allá de los sagrados pasillos académicos y el silencio sobrecogedor de los memoriales, encontrarás que las SS también perduran en el campo minado del discurso público. Desde producciones de Hollywood hasta debates en redes sociales, el legado de las SS es frecuentemente apropiado, perdiendo a menudo matices en el proceso. Películas como La lista de Schindler y El pianista llevan relatos dramatizados a audiencias globales, mientras que otras corren el riesgo de trivializar la enormidad de los crímenes de las SS a través de violencia estilizada o arcos de personajes distorsionados. Curiosamente, las SS también han sido invocadas en cuentos cautelares para la política contemporánea, un espectro retórico
que advierte contra el surgimiento del autoritarismo y el extremismo. Sin embargo, esto a menudo invita a la controversia. Los críticos argumentan que tales comparaciones corren el riesgo de diluir el horror único del Holocausto y otros crímenes de las SS. La memoria pública es, después de todo, un campo de batalla de interpretación. Recientemente, surgió una tendencia entre algunos grupos de extrema derecha para cooptar símbolos o lemas de las SS, ignorantes a propósito o abiertamente desdeñosos del peso que estos llevan. Estas apropiaciones han encendido debates sociales sobre la libertad de expresión frente al imperativo de contrarrestar el odio, reavivando viejos argumentos con una nueva urgencia relevante. Pero quizás los marcadores más conmovedores del legado de las SS sean relatos personales, cartas, diarios y entrevistas con supervivientes o familiares que revelan los microcosmos de vidas irreparablemente alteradas. En estos fragmentos, las SS no son un concepto histórico abstracto, sino una fuerza real y tangible que destrozó sueños, separó familias y dejó heridas que quizás nunca cicatricen por completo. Ecos oscuros, como la ideología inquietante de la SS resuena en el extremismo moderno. En los rincones sombríos de Internet, oculto en lenguaje codificado y desplegado en grafitis a lo largo de paredes indescriptibles, la influencia de la SS continúa acosando al mundo moderno. El perturbador atractivo de su ideología no se desplomó con las ruinas del Tercer Reich, más bien se metastatizó, infiltrándose en varios grupos extremistas que prosperan hoy en día. Entender este legado persistente es mirar a un abismo perturbador donde ecos de un horror pasado resuenan en el lenguaje, símbolos y acciones del odio moderno. Desde el inicio, aclaremos algo. La infamia de la SS la ha convertido en un tema tabú, algo a lo que la sociedad convencional repudia. Sin embargo, paradójicamente, esa misma infamia ejerce una atracción sobre las mentes cautivadas por ideologías extremistas. Lo que para la mayoría es un oscuro capítulo en la historia humana, se convierte para algunos en un manual, una distorsión atroz de la historia que romanticiza su malevolencia. La SS no sirve como un cuento de precaución, sino como una inspiración, un perverso plan para impulsar una agenda que ha encontrado nueva vida en grupos de odio modernos. Los rincones de extrema derecha de la web están llenos de referencias a la SS, a veces veladas, a veces descaradas. Sitios web glorifican su lucha. Libros de exoficiales de la SS se estudian como tratados ideológicos y se comparten imágenes con leyendas que van desde lo sutil hasta lo abiertamente aborrecible. Aquí es donde el don de la tecnología de conexión global se convierte en una maldición, proporcionando una plataforma para que esta retorcida afición se propague, discuta y normalice sus creencias. Y no olvidemos la apropiación de símbolos, las runas de la SS, la Totenkopf o cabeza de muerte, e incluso sus uniformes negros han sido reapropiados por grupos de odio modernos. Estos símbolos aún cumplen la función para la que fueron diseñados: crear una sensación de inclusión entre los iniciados mientras marcan un límite hostil contra el otro. La escalofriante vista de la Totenkopf apareciendo en los distintivos de milicias extremistas no es solo un guiño a la historia, es un esfuerzo consciente para vincular la misión de los radicales de hoy con lo que ven como un pasado heroico. Aunque los grupos extremistas modernos pueden diferir en términos de nacionalidad, lenguaje y metas inmediatas, muchos comparten una curiosa afinidad por la distorsionada visión de la SS sobre la historia y la identidad. Absorben teorías de pureza racial, no como tonterías anacrónicas, sino como filosofías accionables. En años recientes, movimientos de extrema derecha en Europa y Estados Unidos han demostrado esto a través de una serie de violencia dirigida contra minorías étnicas y religiosas, haciendo eco de los días más oscuros de la SS. Lo que es aún más perturbador es cómo estas ideologías han migrado desde los márgenes al mainstream. Candidatos políticos, proclamando ideas que habrían sido consideradas extremistas hace una década, ahora son parte de diálogos nacionales y usan el mismo manual: polarizar, radicalizar y deshumanizar. Puede que no hagan referencia directa a la SS, pero la ideología es sorprendentemente similar. Un grupo definido por raza o religión, una amenaza existencial de una fuerza invasora
y una promesa de volver a un pasado mítico. Al desvanecerse la pantalla, reflexionemos sobre la gravedad de lo que hemos descubierto hoy. Desde las calles empedradas de Múnich, donde la SS tomó sus primeros alientos malignos, pasando por los oscuros pasillos de los juicios de Nuremberg y llegando a los píxeles del odio en línea, el espectro de la SS es un sinuoso río de oscuridad a través de los anales de la historia humana. Hemos encontrado a los arquitectos de este edificio sombrío, hombres como Heinrich Himmler, cuyas visiones pesadillescas se derramaron en el mundo, creando ondas de sufrimiento que aún nos afectan hoy. En una cita sobria, el filósofo George Santayana nos advirtió: aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. A medida que las runas de la SS, alguna vez garabateadas en papeles que describían horribles crímenes de guerra, encuentran nueva vida en rincones oscuros de Internet, las palabras de Santayana flotan en el aire como una profecía desatendida. Somos los guardianes de la memoria, los custodios de la historia, encargados de la ardua pero vital tarea de llevar estos ecos oscuros a la luz. La historia de la SS ha terminado, pero sus ecos permanecen, tanto como lección como advertencia. Es nuestra responsabilidad asegurarnos de que esos ecos desaparezcan en el silencio, nunca para resonar de nuevo. Gracias por tomar este sombrío viaje conmigo. Asegurémonos de que la historia recuerde, para no estar condenados a repetirla.